Seguimos el transcurso de Juego de Voces en esta segunda temporada, esta vez con un invitado especial. Cristian Nodal hace su aparición estelar en el programa y uno de los duetos más pedidos ha sido el que protagoniza con Lucero. Así que vamos a ver qué tal lo han hecho. Ya lo sabes, si quieres más Juego de Voces en el canal, mira mucho este material, compártelo y regálame ese like para que este video llegue a muchas más personas. Vamos a verlos. Tipo así, bolerito. Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos. Si tú te fijas, Lucero le quedan muy bien las baladas, le queda muy bien el bolero porque tiene esa voz como suave, como cálida a la hora de cantar. Fíjate que Lucero tiene una particularidad que es que se escucha como aire que sale a través de sus cuerdas a medida que va cantando. Es como una voz un tanto, no mucho, pero un tanto veladita, y ese sonido especial de la voz pues le da como un brillito, ¿no? Bonito, que suena que gusta. Eso es lo que, la sensación que a mí por lo menos me produce, ¿no? Ay, yo no sé qué comería. Ey, cuidado aquí los graves de Lucero, ¿eh? Aquí Lucero se mete en un mi de la tercera octava, o sea que tiene muy buenos graves. No sabía que tenía buenos graves Lucero, ¿eh? ¿O de qué me reiría? Fíjate que no le cuesta nada llegar a ese mi, ¿eh? Porque el mundo sin ti no me lo imagino. Si por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merecías. La verdad es que Nodal, de un tiempo a esta parte, su forma de cantar ha variado un poco desde la primera vez que yo lo escuché con la canción de Adiós, amor. La colocación, digamos, de la voz me parece a mí como que ha variado un poco. De repente tal vez esté cantando otro tipo de música que requiera de una colocación como un poquito más abierta de la voz, pero siempre le han quedado muy bien las baladas. Y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela. Inclusive con un la cara de Mijares, inclusive con un poquito de voz rota. En algunos puntos tú te fijas como que tiene la voz un poquito rasgada, ¿eh? Y hasta 2 o 3 consejos le daría. Trabaja con muchísima compresión de repente en los agudos. Se escucha como esa voz como un poquito más apretada a la hora de ir a las notas más agudas. En cambio se relaja al ir a las notas más graves. Inclusive suenan como más aireaditas, más susurradas cuando termina, ¿no?, la frase. No te preocupes por mí. Qué bonita. Yo me las arreglaría. Ah, qué bonita la canción. A cambiarme de cabeza. Me gusta esto porque tiene muchísimo melisma, muchísimo dibujo cuando está cantando. Sabe en qué momento meter los dibujos. Queda bonito, tiene una voz muy, muy bonita, muy melodiosa, Lucero. Na, 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 na. A otra que no sea la mía. A otra que no sea la mía. Recién ahí es cuando hace el dibujo nuevamente, ¿no? Es decir, va variando, no es constante algo que tú digas, ¡guau! Es tanto dibujo que llega a empalagar, ¿no? En el caso de ella, sabe bien manejarse. Ahí está el gusto musical, ahí está la inteligencia de saber cuándo uno puede hacer eso y que va a quedar bonito y cuándo uno tiene que dejar de hacer eso, porque si no, llegaría a empalagar, ¿no? Y no pensar en ti. Bonita. Ya no pensar en ti. ¿Ves? Una parte más hablada. Ya no pensar en ti. Esa es la vidilla de las canciones, que tú hagas ese tipo de cosas para que cortes la monotonía de repente de la melodía, para que vayas dándole pues un sentido a lo que estás diciendo. Tienes que pensar lo que estás diciendo y darle la entonación correcta. Es interpretar, no cantar simplemente por cantar. Interpretar es otro plus, es otra cosa. Y aunque te den, ¿Ves? Y aunque aireado te den. ¿Ves? Cuando va a las notas agudas, como que le mete más punchy, como que le mete más cuerpo allí. el doble de caricias o el triple de los besos que te di.
Tiene una voz muy bonita. Fíjate que cuando va a las notas agudas, na, 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 es un la, es una nota de pasaje, es una nota bastante complicada, ya va hacia arriba, fíjate que necesita más energía en su cuerpo para poder dar esas notas, pero también modifica la postura. Na, na, mucho más abierta la hace, ¿no? Y aunque te den 21 rosas al día y Un poquito de voz sollozada. 1000 veces digan que mueren por ti. La armonía también está sonando muy bonito. Están los dos, digamos, con la misma química. Están los dos en la misma energía, ¿vale? Canalizando por el mismo lugar. Y si te dan todo eso, me quito el sombrero. Un poquito de nasalización se escucha que utiliza bastante, pues, estos resonadores en algún momento de la canción. Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero. ¡Qué bonita! ¡Ay, ostras, qué bonita la canción, chicos! Es muy bonita. Ven acá. Y que después cantó con ella también, es que no lo vi, ¿eh? Me encanta, Qué Lucero. bello canta Lucero. Pues sí, Cristian Nodal, qué bonito, muchas gracias. pues sí que canta muy bonito. Esta canción se la dedicamos a tu abuelo allá en el cielo. Directita para el cielo. No te preocupes por mí. No te preocupes. Más rasgado, más entero en por mí. Imposta un poco más allí. Yo me las arreglaría para cambiarme de cabeza. Esto es bonito. Para cambiarme de cabeza. ¿Vale? Allí esta forma más susurrada de cantar, con un poquito de vocal fry allí. Que no sea la mía y no pensar en ti. Y no pensar en ti. En la I es donde se nota más esta impostación. Y ¿vale? Un poquito más de twang allí activado, donde se nota un poquito más. Y aunque te den Suave ahí. el doble de caricias y el triple de los besos que te di. También inclusive se mimetizan en los dibujos que hacen vocales. Está sonando muy bien los dos juntos. Suena muy bien, ¿eh? Y aunque te den Fuerza ahí. 21 rosas al día, 1000 veces digan que mueren por ti. Aquí, ojo, porque sube. No, 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 no. Es un la, pero se nota que el la para él es complicado. Entonces, pues, obviamente se nota como un poquito más de esfuerzo vocal allí, ¿no? Si te dan todo eso, yo me quito el sombrero. Una forma de frasear como más hablada. Pero nadie va a quererte la mitad Qué bonita. de lo que yo a ti te quiero. Ah, terminaron al unísono. Pensé que iban a hacer armonía aquí. ¿Ya? No, ¿eh? Falta una armonía, ¿eh? De lo que yo a ti Ahora. te quiero. Ay, sostenga. Bonito. Bravo. Bonito, química. Cuando hay química arriba del escenario, traspasa la pantalla. Es muy bonito cuando las dos personas se pueden mimetizar, pueden estar en la misma energía, pueden estar en la misma onda, y esa química al final lo que le hace al espectador es disfrutarlo. Es una canción que, por lo menos para Lucero, no tiene esfuerzo vocal porque está dentro de su rango vocal, bien dentro de su rango vocal, o sea que ella tiene menos esfuerzo vocal que Cristian Nodal, que sí tenía notas en la de la cuarta octava y le costaba un poquito más, necesita un poquito más de compresión para hacer sus agudos. Se le notaba esta parte, en los agudos se notaba un poquito más de esfuerzo vocal que en las notas más graves, donde se le veía más pues relajado, inclusive con mucho susurro, con mucho vocal fry, con un poquito de voz rasgada allí. En conjunto, digamos, el dueto ha sido muy bonito y muy parejo entre los dos. La verdad es que se han mimetizado muy pero muy bien. Oye, me ha gustado muchísimo la interpretación de los dos. Seguiremos mirando, que creo que también tiene dueto con Lucero Mijares, así que vamos a ver si lo hacemos en 3, 2, 1. Te veo en el próximo vídeo.